para decirme si escuchan o no escuchan. ¿Participan ustedes? ¿Escuchan? Bien, a ver. Bien, jóvenes, de que les habla es el profesor Carlos Sánchez. Voy a desarrollarles el día de hoy un tema que me han puesto, que es el tema número 8, que corresponde a la atmósfera, calentamiento global. Al enseñar algo, jóvenes, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Para qué aprendemos? El aprendizaje está condicionado. El aprendizaje siempre tiene un propósito. Así como el aprendizaje tiene un propósito, la forma de enseñar también tiene un propósito. Y eso quiero que entiendan bien. A ver, me explico de una mejor forma, más directo. Es diferente cuando uno enseña en la universidad, uno enseña con el espíritu, con la voluntad de despertar la investigación, de despertar el interés para que el alumno vaya creando soluciones, vaya formándose de cada capítulo un tema crítico, un análisis, una propuesta. Eso es lo que buscamos. Nuestro propósito es despertar el interés en el alumno para que vaya, ponga sus puntos de vista, para que vaya aumentando lo que hasta ahora se ha conocido. Ese es en la universidad. ¿De acuerdo? En el campo preuniversitario, el propósito es otro. En el campo preuniversitario es darle al alumno las herramientas necesarias para aprobar un examen de admisión. En otras palabras, nosotros a nivel preuniversitario le tenemos que dar al estudiante lo que requiere para responder las preguntas, por en este caso de geografía, en el examen de admisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi propósito es otro y el de ustedes también. En el colegio es diferente. En el colegio, el profesor del colegio tiene que formar al alumno. Diferente que en la universidad. Y la formación viene en darle las primeras definiciones, en darle los primeros puntos de lo que trata geografía, por ejemplo, en este caso, para que el alumno aprenda ciertos conceptos, ciertas definiciones. Entonces, esa es la diferencia. Les digo esto, jóvenes, porque es muy diferente la labor que hace un profesor en el colegio, en el campo preuniversitario y en la universidad. Entonces, les digo también esto, jóvenes, al iniciar, porque me he encontrado muchas veces alumnos en la universidad, profesor, usted en la academia me dijo esto. Claro, en la academia para el examen de admisión, pero ahora no. Ahora ya estamos en la universidad y ahora quiero tu propuesta. Si aceptas algo y por qué lo aceptas. ¿Cuál es tu punto de vista? La universidad es para discutir, para plantear, para dar nuestras ideas, para aportar. Si no aportamos en la universidad, pues seríamos, toda la vida seguiremos en lo mismo, ¿no? Imagínense, si no hubiera aporte, hubiéramos seguido todavía hablando de 3 estaciones, o perdón, 3 regiones, costa, sierra y selva. Hubieron aportes, se hablaron de 8 regiones. Más aporte, hablamos ya de 11 ecorregiones. ¿Ven? Y entonces, así. Entonces, como les digo, eso hay que tener en cuenta, el propósito. Entonces, explicado bien, jóvenes, esta parte, ahora sí, vamos a ingresar al tema. Entonces, ¿qué deben saber de este tema? Han venido preguntas en el examen de admisión de la parte de atmósfera y calentamiento global, sí, y muchas. Es una parte que está actualmente bastante crítica, y hay una serie de intereses creados en una cosa para hablar mal de las industrias y las fábricas que van a perjudicar el medio ambiente, y hay otras empresas que invierten dinero en formar ONG, en explicar que las empresas no son todas las culpables de esto, sino la corriente, la forma de vida que tiene el ser humano. Bueno, y eso es discutible, que vamos a ver más adelante cuando hablamos de las convenciones de Kioto.
Pero por ahora, ustedes primero, al entrar a la atmósfera, vamos a definirla. Entonces, miren, ¿qué concepto nos damos de la atmósfera? Empecemos de lo sencillo. Lo sencillo es lo siguiente, jóvenes. Por ejemplo, todo el globo terráqueo, el lugar en que vivimos, nosotros decimos comúnmente hay 3 elementos fundamentales. ¿Y cuáles vienen a ser esos elementos fundamentales? Esos elementos fundamentales, decimos nosotros, en la parte sólida, la geósfera, tierra, la parte sólida, la parte líquida, que es la hidrosfera, y la parte, en este caso, atmosférica, que es la atmósfera, el aire. ¿De acuerdo? Entonces, 3 elementos fundamentales. Ahora, en la Tierra tiene ciertas características, tanto la geósfera, la hidrosfera y la atmósfera, por el estado en que se encuentran los elementos químicos. El estado en que se encuentran los elementos químicos. Recuerden esto. Para que tengan una idea. Nosotros comúnmente decimos, el agua está formada por H2O. 2 atomogramos de hidrógeno y de oxígeno. Hay agua. Está bien. Entonces nosotros decimos honestamente, hidrógeno y oxígeno hay agua. Listo. Vemos datos que nos dan de otros planetas y hay hidrógeno en otros planetas, sí. ¿Hay oxígeno? Sí. Y entonces, si en otro planeta hay hidrógeno, hay oxígeno, hay agua. No, no necesariamente. Porque a qué temperatura están y en qué estado están. Pues. ¿Se dan cuenta? O sea, no basta que sea elemento, sino a qué temperatura y en qué estado está. Entonces, por si acaso, no, mucho confunde, profe, pero si acá tenemos hidrógeno y oxígeno y hay agua, se ha descubierto que en otros planetas hay hidrógeno, hay oxígeno, también habrá agua. No se puede deducir así, porque hay que ver a qué temperatura y en qué estado se encuentran esos elementos químicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí viene lo importante de no solamente ser mecánico y decir, ya, esto es así, acá hay hidrógeno, oxígeno y también hay agua. No, no, no es así, jóvenes. Hay que ver en qué estado está. Ustedes ven el hidrógeno, el agua, para nosotros mismos está en varios estados, ¿no? Ustedes tienen el agua, lo ponen a alta temperatura y se evapora. Y entonces quiere decir que ese hidrógeno, ese oxígeno se ha evaporado, es un vapor, ya no hay agua, ¿no? Hay un vapor de agua, viene la humedad. Y si sigue enfriando, se va elevando, y está el hidrógeno y el oxígeno, pero no hay agua. ¿Ven? Se vio un gas, un aire, por la temperatura, ¿se dan cuenta? Entonces, esos procesos es lo que sucede. Si la temperatura acá fuera muy alta, no tendríamos, todo se va a elevar. Se eleva, se iría el hidrógeno, se iría el oxígeno, ¿se dan cuenta? En el estado. Entonces, hoy día vamos a tratar esa, digamos, entre comillas, suerte que tiene el planeta Tierra, que justamente coincide que estamos a una distancia del Sol propicia, ni muy cerca ni muy lejos, que tenemos un tamaño determinado, ni muy grande ni muy pequeño, que hace que tengamos una fuerza de gravedad adecuada, o sea, una fuerza de atracción adecuada. ¿Para qué? Porque la sincronización de todo eso hace que el aire o el hidrógeno se comience a elevar, pero también se comienza a traer. Y ese momento de elevarse, atraerse, forma lo que se llama el ciclo de evaporación de las aguas, se elevan las nubes hasta cierta altura, la gravedad no viene los rayos solares, otra vuelta a precipitaciones y otra vuelta vuelve a la Tierra y está en su ciclo. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia propicia, adecuada. Si estuviéramos muy cerca, más cerca del Sol, no se produciría eso. Si nos alejamos del Sol, tampoco se produciría eso. O sea, estamos sincronizadamente en un momento muy adecuado que permite ese ciclo hidrológico. Y eso es estar en ese ni muy cerca ni muy lejos. Esas características forman un ambiente medio que correctamente se le llama ahora biosfera. Y es donde vivimos. Donde están los seres vivientes es la biosfera.
Algunos dirán, profesor, pero eso no está en las capas atmosféricas. Hablan de troposfera, estratosfera, ionósfera, exósfera, no está la biosfera. Porque la biosfera es justamente, la biosfera es esa capa, se puede decir, donde es permitible la vida, que está entre la Tierra y el aire, la atmósfera, ahí, en ese ambiente. Si nosotros como seres humanos nos elevamos demasiado, ya no podemos vivir a mayor altitud. No nos adaptamos fácilmente. Usted se nota cuando vamos a la serranía, por ejemplo, a mayor altitud nos va el mal de altura, nos falta el oxígeno, el soroche, nos enfermamos. Ahí nomás, acá nomás, imagínense. Aquí hacia el sector andino. Más elevado ya no vivimos. O sea, nosotros no habría, en este caso, si nos elevamos un poquito, salimos de la biosfera, que es el ambiente propicio, que está mezclado entre todo, entre la energía de la Tierra, la energía del Sol y el medio ambiente. A eso es lo que se llama la biosfera, que lo vamos a ver ya más profundamente en la universidad. Por ahora tengan en cuenta eso para empezar con las capas. Entonces, ese aspecto del movimiento que hay, ese movimiento, como les digo, los elementos hidrógenos que se elevan, bajan, se elevan, cambian de estado, todo eso hace la atmósfera. Y entonces, a veces cuando nosotros vemos, no nos explicamos cómo sucede todo esto, decimos, ¿por qué? Y cometemos errores. Algunos dicen, uy, ya salió el sol. Se nubla, uy, ya no hay sol, se ha ido el sol. Imagínense, el sol permanece con la misma intensidad. Lo que pasa es que vemos nublado, ¿por qué? Porque son las nubes que intersectan los rayos solares y lo vemos oscuro. Pero algunos dicen, acá no hay sol, no ha salido rayos solares hoy día, allá sí hay sol. No, los rayos solares son permanentes allí. Lo que pasa es esa atmósfera que tenemos que cubre. Pero vamos a ir poco a poco ahora a dar las definiciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, hecha esta introducción, vamos a compartir y por favor me informan si ven, me dicen. Ya, voy a tratar de compartir con ustedes, jóvenes. Me informan, por favor, si es factible. Ya, por ejemplo, por ahí, a ver, Vargas, ¿se nota o no se nota? ¿Qué dice Vargas? ¿Se Sí, nota en profe, pantalla? sí se ve. Sí se ve, listo. Con Deson, ¿se ve? Sí, profesor. Sí, se observa. Muy bien, muy bien. Entonces ya, ustedes van a colaborar conmigo. Si se va, me informan, ¿ah? Ya, vamos a empezar el tema del día de hoy acá. Entonces se supone que para ustedes es el tema número 8, que vamos a decir la atmósfera y el calentamiento global. Les comunicaba a ustedes esto, jóvenes. ¿Ven? Vemos la atmósfera, vamos a tratar de hablar de la atmósfera, que está en constante movimiento, es lo que permite. Por rato ustedes ven los rayos solares, después no lo ven, y entonces no se debe a que se han ido los rayos solares tan lejos, no. Simplemente es que las capas, las nubes, cubren por ratos, en pequeños espacios o largos espacios, cubre los rayos solares. Pero todo ese movimiento, ese constante movimiento que se eleva a las nubes hasta cierto lugar, se acerca a los rayos solares, viene la lluvia, otra vuelta vuelve a la Tierra, llega a la Tierra, a los ríos, vuelve al mar, otra vuelta se evapora y así ese ciclo permanente hace que exista pues la atmósfera, como ustedes ven acá. Entonces, vamos a analizar ahora en sí qué lo compone. Y al hablar de composición, ya para un examen, ¿no? Para lo que ustedes deben conocer, comúnmente, si decimos nosotros, esta es la composición, mayor cantidad es nitrógeno, un 78%, luego tenemos un oxígeno, que es un 21%, y tenemos, por ejemplo, el argón, el radón, por ejemplo, el helio, el mismo hidrógeno, el ozono, el polvo atmosférico,
el vapor de agua, todo eso conforma un 1%. ¿De acuerdo? Entonces, lo que predomina es nitrógeno, 78%, oxígeno 21% y entre otros elementos como el polvo atmosférico, como el helio, como el hidrógeno, el ozono, el radón, el vapor de agua, ¿no? Todos esos elementos ya forman, en este caso, el 1%. Ahora, desde aquí, márquense esto, jóvenes, o sea, marquen bien esto, recuerden, para las preguntas. En la atmósfera hay mayor porcentaje, o sea, cantidad, miren, mayor cantidad de nitrógeno que de oxígeno, ¿no es cierto? Nitrógeno 78%, oxígeno 21%. Pero recuerden esto, jóvenes, entre elementos químicos, entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿cuál pesa más? ¿Recuerdan del colegio? Peso específico, ¿cuál pesa más? ¿El nitrógeno o el oxígeno? A ver, recuerden, participen, no más jóvenes, participen, tienen una idea, no tengan temor a equivocarse. Estamos haciendo un pequeño taller, así que equivocarse es normal. Por idea, decimos, tenemos el nitrógeno y tenemos el oxígeno. Y nosotros preguntamos cuál de los dos pesa más, pesaría más en la atmósfera, ¿no? Si tenemos más nitrógeno, 78% nitrógeno, y tenemos, en este caso, 21% de oxígeno, ¿cuál pesaría más? ¿Una idea? Bien, miren, entre el nitrógeno, recuerden esto, entre el nitrógeno y el oxígeno, el que pesa más es el oxígeno. Recuerden, el oxígeno pesa más. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante esto? Porque si el oxígeno pesa más, recuerden esto, entonces el oxígeno se va a pegar más a la tierra, va a estar más cerca al mar. ¿De acuerdo? Si tomamos como un punto referencial el mar, entonces, donde haya mayor cantidad de oxígeno, en los lugares que están sobre el mar o cerca al nivel del mar. ¿De acuerdo? ¿Eso qué determina? Que en el mar y en los lugares cerca al mar, como hay mayor cantidad de oxígeno y el oxígeno pesa más, entonces hay mayor presión atmosférica. ¿De acuerdo? Miren, mayor presión atmosférica. Profesor, ¿y qué es presión atmosférica? Bien, la presión atmosférica es el peso de la masa gaseosa que está sobre nosotros. Háganse la idea, ustedes están en la calle, miran hacia el cielo, hay una columna, que ustedes no la ven, pero imagínense una columna hacia arriba, todo ese gas, todo ese aire que está encima de ustedes, y si se pesara, eso era presión atmosférica. O sea, ¿cuánto pesa, no es cierto? Entonces quiere decir que cuando están en la playa, están cerca al mar, hay mayor cantidad de oxígeno porque está a nivel del mar, su presión atmosférica sería mayor. Quiere decir que el aire pesa más. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y qué pasa si viajamos a La Oroya, vamos a Huancayo? En Huancayo estamos con respecto a nivel del mar, mayor altitud, ¿no es cierto? Mayor altitud, no altura, mayor altitud con respecto a nivel del mar. Me refiero, estamos en la misma ciudad, en la Plaza de Armas de Huancayo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en la Plaza de Huancayo, en la Plaza Constitución, por ejemplo, estamos allí, y nos damos cuenta que nosotros ahí estamos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar. Entonces, allí en Huancayo, el aire tiene menor cantidad de oxígeno, ¿no es cierto? Hay menor cantidad de oxígeno. Y si hay menor cantidad de oxígeno, allí la atmósfera pesa menos, ¿de acuerdo? Entonces habrá menor presión atmosférica, ¿de acuerdo?
A mayor altitud, el aire pesa menos, por lo tanto hay menor presión atmosférica. Cerca al mar, mayor presión atmosférica. Lejos del mar, a las altitudes, mayor altitud, menor presión atmosférica. ¿Estamos? En otras palabras, cerca al mar, en la costa, mayor cantidad de oxígeno, porque hay mayor presión. En Huancayo, en Ayacucho, en Cusco, en Huaraz, en Cajamarca, en las ciudades que están a mayor altitud, hay menor presión, por lo tanto, hay menor cantidad de oxígeno. ¿De acuerdo? Menor cantidad de oxígeno. Y como hay menor cantidad de oxígeno, cuando vamos allá y no estamos acostumbrados, nos falta el aire. Corremos en Huancayo y nos agitamos rápido porque nos falta el aire. ¿Se dan cuenta de lo que pasa cuando van los equipos? Antes los equipos iban a jugar a Cerro Pasco, iban a jugar a Puno, ¿no? Y se encuentran ahí pues que no rinden igual porque les falta oxígeno. Se cansan rápido. Porque hay menor cantidad de oxígeno. En otras palabras, jóvenes, el oxígeno, porque pesa más, es el que determina la presión atmosférica. ¿Estamos? Entonces, miren, para eso vemos la composición atmosférica. Oxígeno y nitrógeno, oxígeno pesa más. A nivel del mar, mayor cantidad de oxígeno, mayor presión atmosférica. Nos vamos a Huancayo, Ayacucho, nos vamos a Puno, Cusco, hay mayor altitud, menos oxígeno, por lo tanto, hay menor presión atmosférica. ¿Estamos? Bien, jóvenes. Entonces, ya he explicado esto. Recuerden, las presiones atmosféricas, en este caso, está determinando por la cantidad de oxígeno. Y ahí está lo que se llama, pues, lo que dice después, el mal de altura, a qué se debe el soroche, que has comido tanto, que has comido mal, que no sé, tantas cosas que se hablan. Simplemente, por eso que los ferrocarriles, mayormente que van allá, lo que llevan es grandes globos de oxígeno. Apenas se pone mal una persona con estrago, quiere vomitar, le echan oxígeno para estabilizarlo. ¿Por qué se pone mal? Porque le falta, pues, oxígeno, ¿no? Ese es el llamado mal de altura. Se debe a la disminución de oxígeno. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, les estoy explicando clarito, acá no se pierdan, para que más adelante van a ir viendo ustedes estos conceptos. Y en preguntas que han venido, ya en San Marcos, por ejemplo, les ponen, ¿no? En donde habrá mayor presión atmosférica, ¿no? A menor altitud, mayor altura, menor altitud, y ahí les ponen las palabritas altura y altitud. Y ahí tienen que corregir, jóvenes. Por eso cuando veo algunos libros donde dicen, a mayor altura hay menor oxígeno, falso, no es así. No es mayor altura, es altitud. No es lo mismo altura que altitud. Recuerden, jóvenes, no es lo mismo altura que altitud. Hay libros que, por ejemplo, dicen, el Nevado Huascarán tiene 6.768 metros de altura. Esos libros están mal. Los nevados, las cordilleras, se miden por altitud y no por altura. ¿De acuerdo? O sea, ¿usted piensa que suben al Huascarán, los alpinistas van a llevar su wincha para medir? El alpinista escala la montaña, llegó a la cima. Y cuando está en la cima, ¿cómo hace para que sepa que hay 6.768 metros? ¿Cómo sabe que el Huascarán tiene 6.768 metros de altitud? ¿Lo ha medido? ¿Ha llevado una wincha el alpinista? No. Él ha escalado la montaña, llegó a la cima y ¿qué hizo? Puso el altímetro. Colocó ahí en el suelo el altímetro en la cima, colocó el altímetro y le marcó 6.768. ¿Qué quiere decir? 6.768 metros sobre el nivel del mar. Y eso es lo que se llama altitud y no altura. ¿De acuerdo? Por eso también cuando vamos al sector andino, estamos a más altura. No, estamos a mayor altitud. Altitud. Ustedes llegan a ciudades ahí, sector andino, y le ponen a 3.600 metros, 3.400 metros sobre el nivel del mar. No es altura, es altitud. ¿De acuerdo? Altitud.
Bien, jóvenes. Entonces, explicadito eso, miren, ya saben, ¿ah? No se me confundan, ya saben lo que es oxígeno, nitrógeno, cuál pesa más, a qué se debe la altitud, qué es una presión atmosférica, ya saben diferenciar entre altura y altitud. Ahora bien, seguimos, para que nos alcance el tiempo acá, entramos a la otra partecita que es bien crítica. Crítica, ¿por qué? Entramos a lo que comúnmente se conoce como las capas de la atmósfera terrestre. ¿Cuáles son las capas? Ahora, pero para esto, eh, la geografía pues no es tan eh, matemática, ¿no? Que es exacto. Vamos a medir, vamos a medir la atmósfera. No quiere decir, como dicen algunos libros, de la troposfera de 0 a 18 kilómetros, punto. A los 18 kilómetros y medio ya no es troposfera. No, no es así, jóvenes, no es así. Por favor, no es así. Cuando se habla de 0 a 18 kilómetros, de 0 a 14 y cosas por el estilo, es algo referencial. Referencial es algo de promedio. A ver, ¿y por qué, profesor? Vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué no es exacto? A ver, todo depende, jóvenes, de que ustedes piensen en esto. Miren, sabemos que la Tierra no es totalmente esférica. Saben que la Tierra es un geoide, ¿de acuerdo? Ahora, y que comúnmente tiene un achatamiento polar, ¿de acuerdo? Un achatamiento polar y un ensanchamiento ecuatorial. Ahora, y profesor, ¿qué tiene que ver eso? Muy bien. Como la Tierra es achatada en los polos, por lo tanto, el polo o los polos están más cerca al centro de la Tierra, o sea, al núcleo, ¿no es cierto? Al núcleo. Y si están más cerca al núcleo, la fuerza de gravedad será mayor, ¿de acuerdo? Más cerca al núcleo de la Tierra, la fuerza de gravedad es mayor. En los polos hay mayor fuerza de gravedad. En la línea ecuatorial, como la Tierra es ensanchada, en la línea ecuatorial, cualquier punto sobre Ecuador, sobre la línea ecuatorial, está más lejos del núcleo con respecto al polo, ¿no es cierto? En la línea ecuatorial están más lejos del núcleo. Y si está más lejos del núcleo, entonces la gravedad será menor. Hay menor fuerza de atracción. Recuerda eso, conforme nos alejemos del núcleo, hay menor fuerza de atracción. O sea, mayor fuerza de gravedad. Entonces, recuerde, en los polos, mayor fuerza de gravedad. En la línea ecuatorial, menor fuerza de gravedad. Por lo tanto, si en los polos hay mayor fuerza de atracción, la atmósfera está más pegada a la Tierra, pues, más pegada. No se eleva mucho porque hay mayor fuerza de atracción. Y en Ecuador, como hay menor fuerza de atracción, la atmósfera será más amplia, más ancha, porque hay menor fuerza de atracción. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera, jóvenes, por eso le digo, en los polos la atmósfera está más cerca a la Tierra. Y en Ecuador la atmósfera está más alejada de la Tierra, o sea, más ancha. Por eso que las medidas no son iguales. Sacamos un promedio, decimos la troposfera de 0 a 18 kilómetros, pero es un promedio entre en Ecuador mismo ya está sobre los 19, 20 kilómetros, en los polos están como 16, 15 kilómetros, ¿no? O sea que hay una diferencia. Por eso, inclusive, en los trópicos, y si ustedes ven libros, analizamos libros norteamericanos, tienen razón cuando ahí ellos ponen otras mías, porque en la parte de Norteamérica, Canadá, por ejemplo, los libros canadienses, la, la altitud de la troposfera, en este caso, es menor. Los libros brasileros van a ustedes que van a sacar con una
medida mayor, porque la troposfera en Brasil es más amplia, más ancha, porque está más cerca del Ecuador, pues, de la gran parte de Brasil. La línea ecuatorial pasa por Ecuador, Colombia y Brasil. Entonces, esa es la diferencia cuando uno lea unos libros. Cuando uno lee libros brasileños, colombianos, van a ser diferente a lo que cuando uno lee un libro de Canadá en cuanto hablan de altitudes de la atmósfera, diferente. Es por los lugares en que se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa aclaración, vamos a hablar de promedios. Entonces, ahora sí, la troposfera, como ustedes ven acá en la gráfica, que esto se ha sacado de internet, con sus errores que tiene, por ejemplo, tenemos la Tierra, una troposfera, llamemos entre 0 acá hasta 14 kilómetros más o menos de altitud, ¿eh? Altitud. Ese es el promedio. Ahora, en este sector de la troposfera, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, a ver, vamos a ver, cuando hablamos, recuerden esto, ¿eh? De altitud medidas, promedio 14 kilómetros troposfera. Pero después de esos 14 kilómetros viene una capa delgada, como ustedes ven ahí. Ustedes están viendo acá, vamos a explicar esa partecita. A ver, mire, de 0 a 14 kilómetros acá, de 0 a 14 kilómetros la troposfera. Pero mire esta parte celestita que es acá. Y esa parte es lo que se conoce como la tropopausa. ¿De acuerdo? La tropopausa. Que está entre los 14 o 12 a 18 kilómetros. Y es la zona propicia para los aviones. Esa es la zona de los aviones. Cuando uno viaja, se va en avión, ustedes ven, salimos del puerto, lo primero que hacemos del aeropuerto es en forma así, hacia arriba. ¿Qué hace el avión? Tratar de superar todo lo que es los 14 kilómetros para llegar a la tropopausa. Eso indica sobre las nubes. Cuando uno pasa sobre la nube, listo, ya viene una zona calmada. El avión llegó a la tropopausa y ahí sí, ya hasta el automático, ahí va directo, ya está seguro que no va a chocar con nada, porque ya está sobre 18 kilómetros y no hay problema ahí. Entonces, ya está sobre las nubes, ya no va a haber trueno, rayo, relámpago, lluvia, granizada, nada. Porque todos los fenómenos meteorológicos, así, los fenómenos meteorológicos, eh, se desarrollan en esa parte. Todo, o sea, que lo que los rayos, como repito, los truenos, los relámpagos, la lluvia, los granizos, las tormentas, los huracanes, todo se produce en la troposfera. Todo en la troposfera, ¿de acuerdo? La tropopausa ya es una zona calmada, ahí nada. Por eso que los aviones, repito, llegan a la tropopausa y se desplazan, los aviones comerciales me refiero, ¿no? Para viajes. Ahí directamente tienen la seguridad que ya están sobre todo. Entonces, inclusive en la tropopausa, aquí es donde se produce pues, el calentamiento global, ¿no? Con unos, hasta llega a menos 55 grados en la tropopausa, en el calentamiento global. Ahora, después de la tropopausa, miren, perdón, la tropósfera, le viene la tropopausa, que le decía la tropopausa, y después de la tropopausa, ahí sí ya viene, en este caso que tenemos acá, para hablar tropósfera, tropopausa, y comenzamos nosotros a entrar ya a otra capa, en el caso de la estratosfera, pero en la estratosfera, jóvenes, recuerden bien, en la estratosfera tenemos lo siguiente, en la estratosfera hablamos entre 18 a 90 kilómetros. También, como le dije, es un promedio, ¿de acuerdo? Entonces, en la estratosfera hablamos hasta los 90 kilómetros, la estratosfera. Mayormente, si salimos de los 18 kilómetros, decimos, bueno, 18 kilómetros a 50 kilómetros en algunos lugares, le repito, por ejemplo, en los polos,
a 90 kilómetros en la parte ecuatorial. Entonces, esa es la segunda capa que tiene esas medidas. Ahora, aquí lo importante en la estratosfera, recuerden, pasado la tropopausa, a medida que se sube, la temperatura en la estratosfera aumenta. Recuerden, a medida que se va subiendo en la estratosfera, la temperatura aumenta. ¿Y por qué se aumenta? Porque los rayos ultravioletas transforman, recuerden esto, transforman el oxígeno en ozono. ¿De acuerdo? Recuerden estos jóvenes, en la estratosfera. Eso no lo van a encontrar en muchos libros, lo que les estoy manifestando. Y después les voy a explicar por qué. Recuerden, en la estratosfera, les decía, conforme vamos subiendo, la temperatura va aumentando. Y en ese lugar, en la estratosfera, allí se produce un fenómeno. Los rayos ultravioletas transforman el oxígeno en ozono. ¿De acuerdo? Este proceso, pues, hace, se puede decir, aumentar el calor. Se viene a ionizarse el aire. Y al ionizarse el aire, se va a convertir en un buen conductor de electricidad. O sea, y al ser buen conductor de electricidad, pues habrá mayor calor. ¿De acuerdo? Entonces, allí, en esta zona que yo le digo que el oxígeno se convierte en ozono, es donde surge la llamada capa de ozono, por lo que dicen algunos la ozonosfera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué le dije antes, algunos libros no lo mencionan? Porque vamos a ver más adelante que en todo interviene pues la plata, el capital. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se hacen instituciones, ONG, que luchan contra el medio ambiente y que las fábricas son las que perjudican la capa de ozono, que la están debilitando por el humo que botan las fábricas, las grandes industrias, y entonces todo eso elimina la capa de ozono, perjudica. Pero no mencionan, dan a entender que hay una capa de ozono que se va debilitando conforme más gases tóxicos hagamos, mayor fundiciones hagamos y cosas, tenemos esa idea. Pero no publican mucho de que los rayos solares, los rayos ultravioletas, en las alturas convierten el oxígeno, en este caso el oxígeno lo van a ir convirtiendo en ozono. Y entonces se va a ir, por más que vamos a debilitar la capa de ozono, cuanto más calor hay, se va a producir los rayos ultravioleta, convierten el oxígeno, lo siguen convirtiendo el oxígeno en ozono y aumenta la capa de ozono. ¿Se dan cuenta? Y cuando se hizo esta exposición, los chinos, por ejemplo, para entrar a Kioto, los plantaron, no, dijeron, y que diga que cuando, eso sucede, pues de acá vamos a hablar a unos 20.000 años, comenzaron allá a hablar de años. Queremos decir que no reciente, y ahí comenzó el problema. Por eso es conveniente que ustedes no se dejen impresionar por lo que muchos hablan, ¿no? De que se destruye la capa de ozono así nomás. Recuerden ustedes en mente, en la estratosfera se produce ese fenómeno, que los rayos ultravioletas transforman al oxígeno en ozono. ¿De acuerdo? Entonces, allí están, como ustedes pueden ver acá, la llamada capa de ozono, que está en rojo, esa capa de ozono. Ahora, la capa de ozono, en realidad, jóvenes, es muy importante. Vamos a verla más adelante, pero por ahora, miren ustedes, la capa de ozono como forma densa, para que tengan una idea, así nomás ahorita, del 100% de intensidad de los rayos solares que llegan a la Tierra, el 100%,
por la función de la capa de ozono de contener, solamente se ha comprobado que llega a la Tierra el 11%. Entonces, miren, del 100% de la intensidad de los rayos solares, solamente llega a la Tierra el 11%. El 11 nada más. Ahora, sin ser muy matemáticos, ustedes se dan cuenta, si solamente llega el 11% y actualmente en estos días en la selva, en la Amazonía, llegamos a 30 grados, por ejemplo, de temperatura actualmente, y es el 11%, imagínense si no hubiera la capa de ozono. Matemáticamente, si el 30 grados es el 11%, imagínense cómo sería el 100%. Habría pues 300 grados, más de 300 grados, y con 300 grados de temperatura, ¿habría vida humana? No hay. Seríamos chicharrones, en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso lo digo, jóvenes, ahí está el problema. Nosotros tenemos que tener en cuenta que gracias a la capa de ozono, que vamos a ver su característica más adelante, es la que determina nuestra existencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estaría la capa de ozono o la ozonósfera. Entonces, la capa de ozono o la ozonósfera, recuerden, el ozono hace que entre los 15 y los 40 kilómetros más o menos, en la capa de ozono podemos hablar de que se debilita, sí, vamos a ir más adelante eso, se debilita por algunos gases que generamos en la Tierra, pero que no son tan perjudiciales como se quiere dar a entender, ¿no? Bien, entonces ahora, luego entramos a la mesósfera. Miren ustedes, la mesósfera. Y ahí se relaciona mucho con los llamados meteoritos, la mesósfera. La siguiente capa de la mesósfera es la tercera capa, recuerden, la mesósfera es la tercera capa de la atmósfera Tierra, y está pues entre lo que comúnmente se llama entre los 50, 80 kilómetros, en este caso ya de, digamos, de altitud, y aquí ya solo hay el 0,1% de aire, ya es una zona más fría de la atmósfera ya. Y aquí en la mesósfera viene lo diferente, lo contrario, en la mesósfera aquí se baja la temperatura. Aquí la temperatura llega a menos 80 grados. Mira la diferencia. Ya en la mesósfera ya no hay mucha temperatura. Nos alejamos ya de la Tierra y está a menos 80 grados. Aquí hay una ionización ya. La ionización, por ejemplo, en esta zona se forman unas turbulencias. Turbulencias a nivel de, digamos, de la atmósfera. ¿Por qué? Porque ya se ponen bloques de hielo. O sea, bloques de hielo, como ven ustedes, a menos, repito, a menos 80 grados. Esa es la característica de la mesósfera. Entonces, la mesósfera, el promedio que yo les digo de menos 80 grados es el promedio. Si se toma en Ecuador, a veces llega, pues en este caso, a menos 70, a veces en los polos llega a menos 110 grados, de acuerdo al lugar. Ya les dije a ustedes que no es lo mismo pues en Ecuador, sobre Ecuador, que sobre los polos. Ahí varía. Por eso en algunos libros van a encontrar ustedes hasta menos 110, 115 grados. Es de acuerdo a donde lo tomen, pues en Ecuador o en los polos. Por eso yo les pongo el promedio es 80, menos 80 grados. ¿De acuerdo? Ahora, luego, para que no se confundan con esto, después de la mesósfera tenemos la ionosfera. ¿De acuerdo? La ionosfera. En la ionósfera, recuerden, aquí en algunos libros la van a encontrar como la termósfera. En algunos libros la van a encontrar como termósfera.
en este caso. Porque aquí sucede el fenómeno siguiente. ¿Por qué dice termósfera? Porque imagínense, de menos 80 grados, que dije promedio acá, cuando se llega a la ionosfera es totalmente lo contrario. Aumenta alta temperatura, la más alta temperatura que hay. Se llega inclusive hasta 1500 grados de temperatura. Entonces, por esa alta temperatura es que en algunos libros lo van a encontrar ustedes como la termósfera. La termósfera, en este caso. ¿Por qué? Le repito, ahí la termósfera, que llega hasta los 800 kilómetros más o menos, la temperatura aumenta conforme aumenta la altitud. Las temperaturas en la termósfera, recuerden, llegan hasta 1500 grados, inclusive hasta más alta, ¿de acuerdo? Si están en la parte de los polos. Ahora, ahí los gases son muy pocos, pero en la ionización a mayor temperatura, esto no permite pues que haya también el caso de las ionizaciones, transmisiones satelitales. Nos permiten, es como un cordón de electricidad. Se manda y refleja. Eso es lo que sucede ahí, en la ionósfera. Entonces, repito, la ionósfera, jóvenes, así que le llaman algunos la termósfera, ¿de acuerdo? Por su alta temperatura, se llega hasta 1500 grados, ¿de acuerdo? Ahora, y luego tenemos más arribita, perdón, acá, la llamada, en este caso, la exósfera. Si llegamos nosotros acá, vamos a encontrar, pero lo voy a ver así de acá. Nosotros, si vamos hacia arriba, después de la ionósfera, se va a encontrar lo que se llama la exósfera. La exósfera, ella la última capa. La última capa. Y es donde ya los átomos mismos de aire ya se escapan ya. En la exósfera, que es la última capa, ya los aires se van escapando. Ahí se llega hasta 1000 kilómetros de altitud. Y es una zona, se puede decir, un tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Quiere decir que en la exósfera, ahí jóvenes, en la exósfera ya se va perdiendo la fuerza de atracción, la fuerza de gravedad. Recuerden que ahí ya estamos sobre 1000 kilómetros y entonces se pierde la fuerza de atracción y las partículas de oxígeno, las partículas en este caso que puedan haber los iones, ya se escapan. Es decir, los mismos átomos salen al espacio. Ahí es lo que ustedes conocen como el vacío. Cuando hablamos del espacio interplanetario es cuando ya no hay fuerza de atracción, donde, en otras palabras, donde las cosas flotan. Cuando usted ve las películas de, por ejemplo, de cohetes, de astronautas, y usted ve que sale y flotan, que no caen, justamente ya ahí salió de la fuerza de atracción, ya salió de la exósfera, y entonces ya no hay fuerza de atracción, y hay un vacío. Y como no hay fuerza de atracción, lo que sale ahí flota, va flotando, va flotando. Todos los elementos ahí flotan. Cuando se han mandado satélites artificiales y se han destruido, ya quedan, si han pasado la exósfera, quedan flotando. Flotan en el espacio, van flotando ahí. Entonces, esa es la exósfera, entonces la última capa, de acuerdo, la última capa de la Tierra, que ya limita pues con lo que se llama el espacio interplanetario. Ahora, también en la exósfera se habla, por ejemplo, de los anillos de Van Allen. Los anillos de Van Allen también se pueden producir ahí en la exósfera, pero no siempre. O sea, solamente cuando hay un momento de irradiación fuerte, de radiación solar, por su alta temperatura, ahí se pueden formar los anillos de Van Allen, por ejemplo. Y que eso también nos protege, ¿no? En este caso, a nosotros de las ondas intravioletas. Eso es lo que podemos hablar en la exósfera. Ahora,
Nosotros, en esta parte, jóvenes, le dije, hay que ver algunos aspectos importantes. Como por ejemplo, lo siguiente. Lo que le dije antes de la ozonósfera. A ver, la ozonósfera cumple la función de tamizar los rayos solares. Ahora, ¿qué es tamizar? Recuerden, en el examen de admisión vino esto. Tamizar significa 3 interfunciones. ¿Cuáles? Primero, recuerden así, primera función, ¿cuál va a ser? Cuando llegan los rayos solares y se encuentra que en la ozonósfera, como es más densa, hay una refracción, lo que hace cambio de densidad. De una zona menos densa a una zona más densa, con mayor densidad, hay una refracción. Y entonces devuelve la energía solar al espacio. Eso se llama la refracción. Es un primer punto que hace la ozonósfera. Segundo, la desviación. Quiere decir que los rayos solares que llegaron a ingresar, la ozonósfera los desvía alrededor de la ozonósfera. Se va alrededor de toda la ozonósfera. Desviación. Y la tercera función, la de absorción. Quiere decir que los que llegan a penetrar, un porcentaje se desvía, otro porcentaje hay refracción, y el que llega a pasar, como dije usted, que es el 11%, absorbe su energía y solamente pasa el 11% que llega a la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces la ozonósfera cumple tres funciones. Primero, la refracción, devuelve gran parte de los rayos solares al espacio. Segundo, la desviación, desvía los rayos solares alrededor de la Tierra. Y tercero, la absorción, debilita los rayos solares para que solamente lleguen a pasar el 11%. ¿De acuerdo? Esa es la función que cumple en este caso la ozonósfera. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tienen una... Ahora, se forman algunos puntos importantes. Ya me voy un poco al examen de admisión. Es, por ejemplo, cuando se habla de esta ionósfera. Cuando ahí nosotros vemos acá, ¿de qué manera utilizamos la ionósfera? La utilizamos, jóvenes, cuando se construyen, ustedes se ven antenas. Hay dos tipos de antenas. Las antenas emisoras o transmisoras y las antenas receptoras, como ustedes ven acá. Dos. A la izquierda, un emisor o transmisor, y acá a la derecha ven ustedes un receptor. ¿Cómo funciona? Las antenas, las ondas radiales, las ondas las envían al espacio. Envían al espacio sí la onda y aprovecha de la ionósfera que le decía de gases electrizados para que en rebote uno va al espacio y en rebote viene hacia acá, a la antena receptora. La antena receptora, de acuerdo al kilociclo, como un imán, atrae la onda. Y aquí ya la esparce en medio ambiente. Entonces, mire lo que nos sirve la ionósfera, ¿no? Nos sirve como si fuera una corriente, un cordón de electricidad. El emisor envía a la ionósfera y de la ionósfera se envía al receptor en esa función. Eso es lo que se hace en la transmisión radiales. Cuando se dice que son de ondas, por ejemplo, que escuchamos acá en radios, ponemos antenas, una buena antena y captamos, por ejemplo, de Cuba, hablamos de otros países, es porque usamos las antenas, en este caso receptoras. Acá hay antenas receptoras y lo podemos aprovechar eso, ¿no? Y nos interconectamos con una fuerte antena, sincronizamos un radio y sincronizamos estaciones de otros países, porque aprovechamos la cadena receptora. Cuando vayan ustedes a la herradura o cerca al Morro de Arica, lleven un radio y van a ver ustedes cómo pueden transmitir, interceptar ondas de otros países, porque estamos cerca de antenas receptoras. Esa es la función. Entonces, eso en cuanto a la ionósfera, por si acaso, los gases electrizados. Por ejemplo, en las ondas radiales, como les decía, acá está un ejemplo ya gráfico, la antena, en este caso transmisora,
La manda acá, lo que yo les decía, ustedes se van a la herradura, si no tienen antena, están cerca al morro solar y van a encontrar interferencias, pueden hacer ahí. Cerca del morro solar, cantidad, ustedes van a la playa, van al morro solar, cantidad de antenas, ¿no? De todas las estaciones radiales, televisivas. Ustedes van con su receptor cerca y van a captar ondas. Captan ondas. Cerca ahí van a ver, ustedes van con su televisor, su tablet y captan todas las ondas, porque están cerca a una antena. Entonces, lo que hace, como repito, la antena es mandar al espacio a los gases ionizados y eso lo devuelve cerca a la antena. Y si están muy lejos, ya van con onda, con el kilociclo, quiere decir un código que va directo a la capa de iones, a los gases electrizados y de ahí a la antena receptora, como está acá. ¿Se dan cuenta? Es un poco la diferencia. Entonces, esa es la función que usamos la ionósfera. Ahora, hay otro punto que en examen de admisión vino, es la magnetosfera terrestre. Cuando ustedes van a escuchar hablar de la magnetosfera terrestre. ¿Qué es la magnetosfera terrestre? A ver, vamos a ver. Recuerden, una magnetosfera terrestre es una región exterior del campo magnético de la Tierra y se va a generar mayormente porque interactúa, se puede decir, la fuerza de atracción del núcleo terrestre y los vientos polares. A ver, en palabras así, cuando, a ver, ¿cómo le digo? Cuando usted van a ferias, a sitios, hay algunos lugares donde venden ese algodón, viste que le compran así, van a la feria, compran algodón que dan vuelta, vuelta, dulce, vuelta y vuelta, vuelta así, lo hacen un palito, ¿no? Pues hacen un palito, sacan esos algodones que se compran en las ferias, ya, bien. Eso le da una idea de lo siguiente. Como la Tierra está en movimiento de rotación, entonces más notorio es en los polos. Y en la parte polar, recuerden, en la parte de los polos, ese movimiento que hace la Tierra genera que los vientos, así, los vientos se acerquen al polo. Y al acercarse al polo, entonces, ¿qué va a suceder? Se forma una masa, una capa. Eso es lo que yo les decía, que sacan así los dulces, sacan una capa, y entonces se forma una capa de todos los vientos que llegan al polo, pues el movimiento de rotación, se forma una capa sobre el polo, y esa capa que se forma ahí, cuando llegan así los rayos solares hacia el polo norte, vamos a hablar del polo norte, por ejemplo, entonces se forman esa, se puede decir, esa magnetósfera. Es decir, repito, el aire, los gases que se van directamente al polo norte por movimiento, ¿de acuerdo? Esos vientos llegan al polo norte, forman una capa y vienen los rayos solares allí y entonces hace como un reflejo, una reflexión. Y en los polos se nota, se forma una capa como usted ve, verdosa. Esta es una toma así, verde, así. Así ese color toma, joven. Es el viento que los vientos han llegado al polo y con los rayos solares, así como el arco iris, así como viste un arco iris, igual. Pero se forma, en este caso, no por la lluvia, sino se forma por los vientos que han llegado ahí, los vientos polares. Entonces, los vientos polares llegan a esa parte del polo, vienen los rayos solares y se forma esa capa. A eso es lo que se llama la magnetosfera terrestre. Entonces recuerden, la magnetosfera terrestre es una región que está donde el campo magnético se forma por el núcleo terrestre, que a fuerza de atracción se atraen los vientos, estos vientos llegan al polo, como yo le dije a ustedes, ahí en el polo hay mayor fuerza de atracción, los vientos son atraídos por el magnetismo de la Tierra hacia el polo, más el movimiento de rotación, forman una capa y sobre eso llegan los rayos solares y entonces se forma así como ustedes ven verde. Es una capa que va a proteger. ¿De acuerdo? Entonces, a esa capa le llamaban magnetosfera. Pero
Eso no quiere decir que sucede en todo el globo terráqueo, ¿no es cierto? No, solamente en los polos, ¿de acuerdo? En los polos. Ahora, también, por ejemplo, cuando hablamos de la magnetósfera, se forma en las alturas, ¿ah? Muchas alturas por la fuerza, sí, repito, movimiento de rotación de la Tierra, fuerza de atracción en los polos, los vientos son atraídos mayormente a los polos y ahí se forma la magnetósfera. Ahora, otro punto que vino en el examen era sobre la luminiscencia nocturna. Así, luminiscencia nocturna. Esto es lo que llaman algunos le dicen la capa de Airglob, en este caso. Ahora, estas capas se sitúan mayormente cerca a la mesopausa. Ahora, esto quiere decir, las capas, vamos a ver, para que tengan, las capas que habían sido ya ionizadas por la luz solar durante todo el día, esas principales capas, mayormente está el hidróxido, a una altura de 95, entre 90 y 95 kilómetros de altura, esas capas que se juntan, así se van a juntar, tipo nubes, así como tipo nubes se forman y se van a solidificar. Y entonces, al solidificarse esas capas, en la noche, cuando ya los rayos solares se están retirando, ustedes cuando ven el ocaso, ¿no? Así, el ocaso, cuando van a la playa y ven que el sol ya se está ocultando, ese es el ocaso, ya, pero el sol se está retirando, bueno, aparentemente nosotros, ¿no? Aparentemente, pero ha dejado una parte sólida. Y entonces, como esos bloques de hielo que se han formado en las alturas reciben así los últimos rayos solares. Los últimos rayos solares llegan ahí, justamente forman ese arco que ustedes ven ahí en la figura, y entonces se van. Y se da una luminiscencia, como si fuera un espejo. Háganse la idea de ustedes que se ha formado un espejo arriba, los últimos rayos solares que llegan al espejo y cómo se ilumina. Ustedes cuando tienen los rayos solares, abren su ventana, ven los rayos solares, pongan un espejo y van a ver que el espejo se ilumina, ¿no es cierto? Con los rayos solares. Bien, igual. Cuando ya están llenos los rayos solares, en las alturas, esos vientos se han solidificado, han formado hielo. Y ese hielo, esos bloques de hielo, reciben los rayos solares y los reflejan. Y se hace esa luminiscencia. Que es diferente al arco iris, ¿eh? Es diferente. Acá son los bloques de hielo en sí. Y se forma, pero que, como dicen, nocturna, porque, repito, ya cuando los rayos están retirando, el atardecer, que ha dejado los bloques de hielo en el espacio, se forma esa luminiscencia, como un reflejo de los rayos solares. Esa es la llamada luminiscencia nocturna. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Entonces, les pongo esto porque vino una pregunta acerca de la capa de Airglob, que decían, Airglob. Y se forman, como digo, mayormente por el hidróxido. Y cuando les hablan así, capa de hidróxido, están hablando de la solidificación. Y en otras palabras, se solidifica como si fuera hielo, ¿no? A eso se refiere, y entonces vienen los bloques que van directamente del sol a esos bloques de hielo y da iluminación, como si fuera un espejo. Y se forma bonito en la parte de así de las tardes. Ahora, otro punto es lo siguiente que hay en la atmósfera. ¿Algunas veces ustedes han estado en las tardes y han visto esto? Así, como una estrellita, lo que llaman estrellas fugaces, ¿no? Dan estrellas fugaces. Hay personas que cuando no conocen la geografía, yo he visto en la playa, a veces en la tarde, me paseo por ahí por la Costa Verde, veo las parejas, dice, uy, mira, mira, una estrella fugaz, persínate, pide un deseo. Y hacen así cuando se desconoce.
¿Y qué viene a hacer? Aquí le están pidiendo el deseo a una inmensa roca que ha entrado en contacto con la atmósfera, pero como ustedes saben, la atmósfera está ionizada, ha chocado con la atmósfera, con el nitrógeno, y la fuerza de rozamiento hace que se va a incendiar. La fuerza de rozamiento se va a incendiar así como un fósforo, ¿no? Ustedes raspan el fósforo en la cajita, raspan el fósforo y se enciende igualito. Entra esa roca fuerte, entra en la atmósfera y se va a incendiar. Y en el espacio desaparece. Pero hay algunos que a través de la historia han llegado a caer a la Tierra. Llegan a caer a la Tierra y cuando caen a la Tierra forman pues los cráteres. Hasta la fecha tenemos en New Quebec, en Canadá, el cráter más grande, que un aerolito que cayó a la Tierra está en el fondo, ha dejado su cráter. La Luna no tiene la atmósfera que tenemos nosotros, por eso la Luna está llena de cráteres, porque todos los aerolitos llegan y caen a la Luna de frente, ¿no? No tiene la atmósfera que tenemos nosotros, que nos protege, nuestra atmósfera nos protege. Hace que cuando vengan esas rocas, en el espacio se van a incendiar y desaparecen. Entonces, nuestra atmósfera sirve también como eso, o sea, nos da la protección, llamémoslo así, la protección, en este caso, ante aerolitos o meteoritos. Entonces, es un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, entremos a este punto que dije al principio que es bastante discutible. Y nos referimos al denominado Protocolo de Kioto. Y en el Protocolo de Kioto es cuando se habla mayormente que se quiere hablar de la destrucción de las capas. El Protocolo de Kioto mayormente se suscribe a presión de los países que están en vía de desarrollo, que quieren hacer un plan para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero. Al final, lo que se llega a jóvenes es, les repito, es bastante crítico, esta es una parte bien crítica en este caso, siguiente. Lo que se quiere es de irse de una manera o hacerlos ver que las grandes fábricas, la gran industria que usan el petróleo como combustible, a gran escala a nivel mundial están destruyendo nuestra atmósfera. Y sobre todo que están destruyendo la capa de ozono. Entonces, por eso es que, como acá les dice ustedes, en el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, ¿no? Ahí se comenzó a visorar ya una comisión para analizar todos los problemas que habían sobre o con respecto, en este caso, a lo que viene a ser este problema de la capa de ozono, sobre todo. Luego, la convención, como dice acá, fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor a partir del 21 de marzo de 1994. Pero jóvenes, repito, es una lucha en la cual la gran industria, si bien es cierto, los empresarios que han puesto grandes fábricas, que han monopolizado, se puede decir así, mundialmente, las fábricas que producen, sobre todo minerales, son las que generan, pues, gases tóxicos, eso es innegable, ¿no? Entonces, los pueblos quieren decir que así como generan grandes beneficios para ellos, se quiere decir que nos perjudica porque esos gases tóxicos están perjudicando pues la capa de ozono, ¿no? Entonces, darle a entender que se sientan mal, que se sientan comprometidos a cómo también invertir en tratar de purificar un poco el aire, el ambiente, ¿no? Eso es en el fondo. Ahora, pero cuanto más se haga publicidad, y eso fue fuerte publicidad, se comenzó a hacer ya algo insostenible, ya como una obligación, ya que firmen, ya algo obligado. Y entonces, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos últimamente, ¿no? Se ha retirado.
¿Y quién le puede prohibir? Pues no, o sea que no quiere participar y listo, ¿no? Entonces, ahora llega la convención, ¿qué van a hacer, no? Y como dijo un opositor, ¿qué pasa si todas las fábricas comienzan a paralizar? ¿Quién se va a perjudicar? En primer lugar, pueden tener aire puro, pero se perjudican la gran comunidad, pues, ¿no? Los alimentos, todo lo que es combustión, todos los adelantos tecnológicos se paralizarían. Entonces, es como le dije al principio, es bien discutible. Ahora, lo que no se dice mucho es que geográficamente tenemos que decir nosotros, ya les expliqué que los rayos solares, los rayos ultravioleta, convierten el oxígeno en ozono. O sea, solamente los mismos rayos solares, a mayor cantidad de rayos ultravioleta, estos, ¿qué función hacen? Hacen función de que al oxígeno lo convierten en ozono. Ellos mismos, al convertirse en ozono, se forma la capa que nos protege los rayos solares. Que va a haber una disminución de la capa de ozono. Cuando se explicó todo eso, sí, se comprueban que se está debilitando la capa de ozono. Pero, jóvenes, el programa que hicieron de disminución es pues que se va a ver afectado, de aquí se va a sentir un poco más de calentamiento global de aquí a 100 años. Cada 100 años, 1.2 décimas de grado para aumentar. Es como lo que decimos nosotros. Cada año, América de África se separan 2 centímetros en el desplazamiento de las placas. Y en el inmenso mar, cuando ustedes a la playa, van a ver en la orilla qué significa 2 centímetros por año. De igual manera, ¿qué significará en el espacio el 0,1.7%, ¿no? De disminución? O sea, hablamos pues que se puede ver un cambio de aquí a unos 2000 años. De aquí a unos 2000 años, de repente, mayor efecto va a tener, ¿no? O sea, hay que ver también por tiempo, no de inmediato, no va a ser para el año siguiente ni cosa por el estilo. Pero como les repito, es un tema crítico que se han formado muchas instituciones, países, que a partir del protocolo de Kioto están viendo la manera de cubrir, mejorar nuestra atmósfera. Ese es en el fondo. Ahora, para ello, aquí les he dado un ejemplo que qué es el protocolo de Kioto, qué es lo que persigue. Recuerden, el protocolo se hace un convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Eso es lo que es, en fin. Por eso las siglas, que ustedes vean las siglas así, es un protocolo, Kioto es un protocolo de convención, hay una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Tiene que llegarse a un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Eso es lo que se persigue. Ahora, se plantea que dentro de un periodo, a partir del 2008, por ejemplo, al 2012, se haya reducido un 5% de las emisiones de gases. Ahora, si se ha reducido un 5% hasta el 2012, a la fecha se ha mantenido ese porcentaje, pero ahí viene, como les repito, la lucha que viene es básicamente entre qué instituciones van a abanderar. Y acá, repito, digo lo mismo, es bastante, ¿cómo les digo?, crítico, bastante, digamos, discutible, es así, la palabra discutible. Hay muchos países, muchos geógrafos que están a favor
¿no?, de los acuerdos que se partieron en Kioto, ¿no? Están a favor de reducir drásticamente, ¿no? Y hay grandes instituciones, ¿ah? Como también hay grandes geógrafos que están en contra. Es decir, de no exigir mucho la disminución, de no paralizar la industrialización, de no paralizar la tecnología. Porque cuando uno así directamente disminuye algo, un proceso, va a tener efectos. Lo que se quiere es tratar de ir transformando. Por ejemplo, ahora, miren ustedes, no sé si se han escuchado, han salido los automóviles que ya no van a usar gas, no van a usar gasolina, no van a usar petróleo, y va a ser en base a electricidad. Se van a cargar. Así por ya hay países que lo están usando. Aquí en Perú, como saben ustedes, aquí tantas cosas pasan en Perú, ¿cuándo llegará, no? Por todas las trabas que hay. Pero ya, ese es un paso importante. Así es un paso importante, como poco a poco se dejó usar el petróleo, se usó la gasolina, se está dejando usar la gasolina, se usa el gas, y ahora se va a dejar el gas y se va a usar la electricidad. Son procesos que avanzan, pero la tecnología sigue avanzando. Para hacer esos carros a base de electricidad se ha tenido que usar combustible para las fábricas. Entonces vamos direccionando. Así se puede ir perfeccionando. Poco a poco. Entonces creo que, por ejemplo, algo importante es el plástico, ¿no? ¿Cómo superamos eso? ¿Cómo tratamos en lo posible de, se puede decir así, de eliminar el plástico? Entonces un poco es, más que todo, tomar conciencia, jóvenes, tomar conciencia de lo que se llama cómo participamos para el cambio climático. Y aquí en esta parte que viene en el examen, recuerden, un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre. Eso es. Recuerden, un cambio climático, un cambio climático se define como la variación en el estado del sistema climático terrestre. Esto cuando está formado por la atmósfera, la hidrósfera, en este caso la litósfera, la biosfera que les decía a ustedes. Y entonces todo ese ambiente hay que tratar de conservarlo. Entonces ahí está el cambio. El cambio climático no es solamente de un aspecto, es de todo. Ahora, tengan en cuenta, por ejemplo, para no entrar en polémica si estoy o no estoy de acuerdo, que muchos alumnos en la universidad nos preguntan, ¿no? ¿Y usted, profesor, qué opina? ¿Usted está o no está de acuerdo? Yo le digo, hay que ver, por ejemplo, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, muy conocido, el IPCC, que se llama así, que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Ellos dicen, el cambio climático es cualquier alteración del clima ocasionada por la variabilidad natural o a la actividad humana. Esa es la solución, miren. La resolución. Le repito, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que es el conjunto internacional, ellos han definido que el cambio climático es cualquier alteración del clima ocasionada por la variabilidad natural o a la actividad humana. A eso lo define, en este caso, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Está más decirle que ahí participan 26 expertos de países desarrollados. Ahora, recuerden, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así se llama Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ellos dicen
Se entiende por cambio climático al cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de clima observada durante periodos de tiempo comparables. Esa es la definición que da la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso, ustedes, para las preguntas jóvenes, por lo pronto, a nivel pre, no se hagan muchos problemas. Simplemente recuerden, calentamiento global, ¿qué es? El calentamiento global es el aumento de la temperatura en nuestro planeta, punto. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. El calentamiento global es eso. Calentamiento global es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. ¿Y por qué se ocasiona? Hay sequías que son más fuertes, hay heladas que son más intensas, inundaciones más seguidas, todo eso contribuye al calentamiento global. ¿De acuerdo? Así no se hagan mucho problema, no entren todavía a discusiones de palabras, simplemente calentamiento global, le repito, el calentamiento global es el aumento de la temperatura en nuestro planeta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocasiona el calentamiento global? Primero, las sequías, que son más fuertes, las heladas, que son más intensas, las inundaciones, ¿no? Que también son más seguidas, eso. Ahora, si le pregunta, ¿y cuáles son las causas del cambio climático? Sobre todo, ojo, causas del cambio climático. Recuerden, el cambio climático es provocado por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. Recuerden esto, ¿eh? Ante preguntas que han venido. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Recuerden, causa del cambio climático, así, causa del cambio climático. Recuerden, es provocado por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? La concentración de gases de efecto invernadero, o sea, cuando se aumenta, ¿no?, la concentración de gases de efecto invernadero, eso produce el cambio climático. Ah, pero usted me preguntará, muy bien, profesor, ¿y qué cosa es el efecto invernadero? Muy bien, el efecto invernadero, recuerden ustedes, el efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual el calor de los rayos del sol es retenido dentro de nuestro planeta. Recuerden, el efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual el calor de los rayos del sol es retenido dentro de nuestro planeta. ¿Y por qué? Por la existencia de los gases como el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, el óxido nitroso, el ozono que habíamos visto. Todos esos atrapan la energía solar, pues. Y eso, como atrapan, la mantienen, y eso es lo que hace, y también eso es lo que hace permanente la vida humana, pues, ¿no? Lo que se retiene. Ese es el efecto invernadero. El dióxido de carbono, el mismo vapor de agua, el metano, óxido nitroso, por ejemplo, el ozono, que están aquí en la naturaleza, todos ellos atrapan la energía solar. Y eso permite, pues, mantener un poco caliente la superficie. A veces ustedes se dan cuenta, para que tengan una idea, están en su casa, no le dan los rayos solares a ustedes. Los rayos solares están afuera, en la calle. Ahí están los rayos, caen en la vereda, en la pista. Pero ustedes en su casa sienten calor. ¿Y por qué? Porque el oxígeno que está afuera, el oxígeno, el óxido nitroso que está afuera, en la atmósfera, el vapor de agua que está afuera, el dióxido de carbono que está afuera, todo eso se calienta y retiene la energía solar.
Y ese oxígeno ingresa por su ventana, ingresa por su puerta a ustedes y le transmite el calor. Entonces sudamos, transpiramos dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque ese oxígeno, ese vapor de agua, entonces el polvo atmosférico retiene la energía y calientan el aire, calientan la atmósfera. ¿Se dan cuenta? Y retiene, ahí viene el calentamiento global. Todos esos elementos retienen el calor. ¿Se dan cuenta? El mismo mar, el mar, durante todo el día está el rayo solar es ahí. El mar es un buen conductor de energía solar. El mar retiene, el calor del mar lo retiene y en las noches lo vierte al espacio. ¿Se dan cuenta? Y eso también produce calentamiento global. Entonces, recuerden, jóvenes, calentamiento global es el aumento de temperatura en nuestro planeta. Y esa temperatura aumenta porque tenemos el efecto invernadero y tenemos ahí esos gases que mantienen la energía solar. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ustedes, ojalá que así, sin caer campo, ahí lo que les decía a ustedes ahí, el efecto invernadero, ¿no? En sí, la emisión de gases, en las casas, la misma radiación solar, todos esos aspectos, todo influye en el calentamiento. Por eso que a usted se le dice, ¿no? Las fábricas, claro, las fábricas, al crear energía, botan el humo, entonces aumenta pues, el calor, ¿no? Aumenta la temperatura. Pero el sol también, pues, como el sol, la radiación solar viene el sol, llega a la tierra, calienta la arena y refleja a nosotros. Calienta el pasto y nos refleja a nosotros. Nosotros mismos acá cocinamos. Estamos cocinando nosotros en su cocina, ustedes también igual. Todo eso va calentando, ¿no? La atmósfera. Es el calentamiento global. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, no les quiero hacer perder su recreo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes. Espero que hayan entendido un poco la parte crítica, sobre todo, y analizar para ustedes. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? No, profesor, todo claro. Todo claro, bien claro, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, lo dejo con una de las mejores directoras a